con vasta experiencia. Es ingeniera civil química, titulada de la Universidad de Concepción, un MBA en Indiana Tech y es una profesional con más de 16 años de experiencia trabajando en el rubro de las energías renovables y combustibles en general. Desde 2009 ha participado en más de 25 proyectos relacionados con las energías renovables y la producción sostenible de biocombustibles. Destaca su experiencia en el campo de la investigación en generación y uso de gases biogénicos en el Centro de Desarrollo Tecnológico UDT de la Universidad de Concepción, sin dejar de mencionar su experiencia en el área académica en INACAP, Universidad de Chile, Universidad de los Lagos, Universidad Católica de la Santísima Concepción, y como asesora para la generación de programas de formación para diferentes entidades educacionales a nivel nacional. También ha sido organizadora y relatora en actividades de capacitación y transferencia de conocimiento ligadas al rubro de la energía. Así que con esta presentación doy inicio a Andrea para que nos muestre su trabajo. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a presentar, voy a compartir pantalla. Oh, ahora me falla a mí. Yo les voy a presentar una, una contextualización de por qué es importante hoy día el biogás. Si bien actualmente en Chile nuevamente está tomando ímpetu el tema del biogás, por allá por el año 2010-2011 hubo un boom de proyectos, eh, pero después hubo una merma y ahora nuevamente con la situación geopolítica a nivel internacional se ha, se ha vuelto a hablar acerca del biogás. Entonces, como les digo, vamos a contextualizar primero el contexto mundial, después el contexto nacional. Vamos a hablar de qué es la licencia clase 4, que finalmente es importante hoy día en Chile, y algunas reflexiones finales. Entonces, acá tenemos una gráfica que fue entregada por el último reporte de la Agencia Internacional de Energía, donde demuestra que el crecimiento en cuanto a generación de biogás por regiones, tanto Europa, Estados Unidos, China, India y el resto del mundo, ha ido increciendo a partir de los años. Eh, el día de hoy ya tenemos cerca de 1.800 petayul de energía en biogás, de las cuales cerca del 80% se utilizan directamente como biogás para utilizarlos en generación de electricidad o también en cogeneración de energía eléctrica y calor o para el uso directamente como combustible térmico para residencia. Y el 20% de uso, hoy día principalmente esto está en aumento, es su uso como biometano, tanto para la inyección en redes de gas natural como también para el uso en transporte. El potencial técnico sostenible a nivel mundial, esto también son datos de la Agencia Internacional de Energía, es cercano a los 1.000 millones de metros cúbicos al año. Y actualmente se explota a nivel mundial solo un 5% de este potencial. Por lo tanto, aquí tenemos una gran oportunidad para poder contar con este energético que tiene muchas bondades, como por ejemplo nos puede ayudar con la seguridad energética a nivel local, puede integrarse con otros tipos de energía, es un tipo de energía renovable que no es variable, sino que es continua, entonces tiene varias bondades y además es un energético. Que a diferencia, por ejemplo, de los electrones de la energía eléctrica, existe pocos energéticos o moléculas que puedan descarbonizar algunas industrias que son complejas de descarbonizar porque no son tan simples de electrificar. Como podemos ver aquí en algunos titulares, que de hecho yo los busqué ayer, o sea, son titulares muy recientes porque aquí dice hace 20 horas atrás, o sea, son de esta semana. En Ucrania se está trabajando con nuevas plantas de biogás. En Italia, también en España, en Grecia, y hay distintos proyectos también en Alemania, que es
en la parte europea donde existe mayor cantidad de plantas de biogás. Eh, y dentro de este contexto mundial tenemos algunas tendencias globales, como yo les comentaba, que el biometano hoy día se está utilizando más. Antes se utilizaba solo el biogás y hoy día ya hay mayor cantidad de plantas que están haciendo la remoción del dióxido de carbono de esta mezcla biogás que es dióxido de carbono con metano y se utiliza este biometano para inyección a redes de gas natural y también para movilidad pesada. De hecho, aquí en esta figura, eh, la saqué la semana pasada en una feria en Alemania, donde hay un campo integrado con distintos tipos de energías renovables. Hay energía solar, energía eólica, una planta de biogás, donde se hace upgrading del biometano, se inyecta redes de gas natural y estas redes sirven tanto para uso residencial, industrial y también para la integración con plantas de hidrógeno. También en el segundo punto está la integración de hidrógeno o con las plantas de hidrógeno en sistemas Power to X, principalmente usando el dióxido de carbono biogénico que se retira al hacer el upgrading de biogás. Cuando nosotros hacemos upgrading de biogás, utilizamos el biometano para la inyección a la red, pero tenemos un dióxido de carbono que es un dióxido de carbono biogénico, carbono neutral, que puede servir para poder hacer y combustibles o SAF. También es muy importante la economía circular. Los residuos agrícolas, residuos urbanos, residuos industriales pueden tener una segunda oportunidad al ser transformados en biogás y no solamente dispuestos en un relleno sanitario para disposición final. Y también puede dar la oportunidad a desarrollo rural, teniendo generación distribuida, empleos y también, como les decía, seguridad energética local. Por lo tanto, el biogás es una de las principales soluciones para descarbonizar sectores difíciles. Como les comentaba, no tenemos muchos combustibles carbono neutrales o que sean libres de emisiones de dióxido de carbono. Sirve, por supuesto, para reducir emisiones de metano y también habilita economía circular a nivel local, además de entregar seguridad energética local. Ahora, en el contexto nacional. Según el último registro público disponible de la SEC, que está al 30 de diciembre del año 2023, existen 60 plantas de biogás inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustible hoy día en Chile. Em, Al día de hoy, 2026, lo más seguro es que ese número ha ido en aumento. Nosotros, de hecho, ya conocemos algunas plantas que hemos ayudado a inscribir. Y de hecho, aquí tenemos algunos titulares que son del año pasado de biomasa y biogás en Chile. Hoy día en Chile hay una discusión de generar una estrategia nacional de bioenergía. Dentro de los biocombustibles solo se ha hecho regulación de la integración de biocombustibles sólidos y hoy día también se está pensando en cómo potenciar otros tipos de biocombustibles, como por ejemplo el biogás. La planta de Nestlé, acá en la región del Biobío, yo me encuentro en Concepción hoy día, eh, existe una planta de generación de biogás a partir de residuos de lechería, principalmente de purines de vacuno, y se genera biogás. Con este biogás se genera energía eléctrica y con esta energía eléctrica se carga ese camión que lleva leche hacia Nestlé. Otro proyecto interesante es el proyecto que vemos la imagen en grande ahí, que es de Maxagro, en conjunto con Lipigas, que es de BioGNL. Y es un proyecto que se genera biogás a partir de residuos porcinos y este biogás se purifica, se hace upgrading para obtener un gas natural biogénico. Y ese gas natural biogénico hoy día está sirviendo como un combustible para camiones en esta alianza de Lipigas y Maxar. Y estos son proyectos que recién el año pasado salieron a la luz pública. Entonces, dentro del contexto nacional, podemos decir que existen potencial y oportunidades, tanto de la integración de estas plantas de biogás con upgrading,
obteniendo el biometano, poder integrarlo a la red de gas natural, como lo que está haciendo, por ejemplo, la Farfana en Santiago. También la gestión de residuos orgánicos municipales agroindustriales. Existen varias plantas que hoy día también hacen codigestión, donde se mezclan distintos residuos municipales, agroindustriales, y también plantas como las que les comenté recientemente, que solo con sus propios residuos generan este biogás. Eh, Además de ayudar, por supuesto, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y así también como ayudar a la disminución de olores y vectores que no queremos dentro de las plantas. Reducción de emisiones potenciales que tiene la integración del biogás dentro de nuestra matriz energética con este potencial son cercanas a las 620.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. ¿Cuáles son las principales brechas que estamos viendo hoy? Falta de incentivos regulatorios, principalmente una baja valorización de los residuos. Hoy día en Chile llevamos todo a disposición final, barreras logísticas de recolección, transporte. Siempre que se trabaja con biomasa en general, la logística es muy importante de entender qué es, qué es mejor, si tener plantas, por ejemplo, in situ o tener una planta donde se pueda llevar todo el material. Existe escasa bancabilidad de proyectos, todavía es muy desconocido, y también una cultura de separación de residuos muy limitada a nivel nacional. Entonces, hay varias cosas que con el tiempo podemos ir apoyando para que vayan disminuyendo estas brechas y podamos ir utilizando esta oportunidad y este potencial que tenemos a nivel nacional. La oportunidad de integración con el hidrógeno verde, como les comentaba, Chile se prospecta como uno de los países con mayor potencial. Por lo tanto, esta utilización de dióxido de carbono biogénico con el hidrógeno verde para e-fuels o SAF es muy interesante, además de potenciar la economía circular a nivel regional. ¿Qué es la clase 4? La clase 4 es una licencia que hace que los poseedores de esta licencia puedan diseñar, proyectar, ejecutar y o mantener las instalaciones de gas tipo 4. ¿Y qué es lo que se exige? Primero, tener un título de ingeniero civil o ingeniero en ejecución de las carreras mecánica o química. Después también se exige, una vez que está ese punto bien, se exige tener un certificado de aprobación de un curso relacionado con diseño, construcción de instalaciones de biogás, que es el curso que nosotros hoy día les estamos presentando. Y una vez que tienen aprobado ese curso, pueden postular a o pueden inscribirse para dar un examen dentro de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y si aprueban ese examen, ya pueden ser poseedores de la licencia clase 4. Reflexiones finales a nivel global: tenemos tecnología madura, mercado en expansión y aceleración regulatoria. En Chile tenemos un alto potencial, pero una baja penetración aún. Tenemos oportunidades claras en manejo de residuos, descarbonización de industria y transporte pesado y también la integración con el hidrógeno verde. Y finalmente podemos decir que el mayor valor no está solo en el biogás, sino que también en su integración como una fuente de carbono renovable o biogénico para e-fuels o combustibles sintéticos y combustibles sostenibles de aviación. Entonces ahora eso fue mi presentación y los dejo con mis colegas. Muchas gracias, Andrea. Voy a dar paso a nuestro siguiente relator y profesor de este curso, Pablo Bahamonde, quien es ingeniero mecánico y MBA con más de 10 años de experiencia en el desarrollo, ingeniería e implementación de proyectos en energías renovables, con especial foco en biogás, hidrógeno y biomasa. Ha liderado el diseño, montaje e inscripción de plantas de biogás ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, incluyendo la regularización de instalaciones existentes y el desarrollo de ingeniería para proyectos nuevos. Cuenta con la licencia SEC clase 1 y clase 4, esta última especializada en instalaciones de biogás, lo que respalda su experiencia técnica y normativa en el sector. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones y proyecto en Continuas Soluciones, liderando iniciativas en hidrógeno verde, biogás y valorización energética de residuos. Así que doy el paso a Pablo. Sí, gracias Paula por el pase. Bueno, saludar a todos los oyentes. Hoy les voy a compartir una breve presentación
en donde les voy a hablar sobre los módulos o capítulos que impartiría en este curso. Esto es introducción y plantas pequeñas. Ya en la introducción, principalmente vamos a ver todo lo que es antecedentes generales, procesos de biodigestión anaeróbica, tecnología de conversión anaeróbica, tecnologías de limpieza y depuración de biogás, uso de biogás y uso de digestato como subproducto, ¿ya? La idea de la introducción igual es ver un poco lo que es la cadena de valor del biogás, eh, cómo se inserta dentro del mercado nacional eh, y en el circuito de descontaminación de emisiones, ¿ya? Ahí ven un pequeño esquema donde partimos de la base, desde la biomasa, pasando por los pretratamientos, digestión anaeróbica, la producción del biogás, del digestato, hasta llegar a la utilización de este biogás en calor o electricidad, etcétera. ¿Ya? Eh, Aparte de eso, eh, vamos a ver todo lo que son las características generales, composición del biogás, equivalencias con otros combustibles, como para poder entender de qué estamos hablando, o el potencial que tiene el biogás como combustible. Parámetros operacionales básicos, temperatura, acidificación, concentración microbiana, etcétera. Un montón de variables que influyen dentro de la operación de una planta. Tipos de residuos que se pueden utilizar. Igual como lo ven aquí en el dibujito, hay distintas comparaciones que nos pueden hacer entender la potencialidad del biogás como combustible, ¿ya? También vamos a ver tipos de tecnología, no sé, por dar ejemplo, los de mezcla completa, laguna cubierta, de lecho fluidizado, tecnologías de depuración o limpieza del biogás, eh, remoción, desulfuración, remoción de oxígeno, nitrato, se pueden hacer muchas cosas para limpiar el biogás y darle un destino final de utilización. Aparte de eso, eh, vamos a ver los usos del biogás de manera más extensiva, ya sea como calor, como cogeneración, generación eléctrica, inyección a la red, etcétera, varios. Y en un segundo capítulo vamos a ver diseño de plantas pequeñas. Bueno, en realidad vamos a ver todo lo relacionado con plantas pequeñas, pero lo separamos en diseño y en operación, ¿ya? En lo que es diseño, obviamente vamos a tener una pequeña introducción, por lo más probable es que no todos conozcan de diseño de planta. Vamos a pasar por los componentes, por los conceptos de codigestión, estimaciones de cálculo de Rayleigh, estimaciones de potencial de producción de digestato, de biogás, dimensionamiento de unidades principales, etcétera, estimación de generación de energía, un montón de cálculos, ¿ya? Que son indispensables y mínimos para el diseño de una planta y que además sea segura, ¿ya? Para la operación. Eh, en una tercera parte vamos a ver la operación. Por lo general se habla de operación, pero en plantas pequeñas la operación también incluye la mantención y la inspección diaria dentro del trabajo, ¿ya? A diferencia de plantas grandes, en donde por lo general los separan en áreas distintas la operación de la mantención. Acá en plantas pequeñas, por lo general, el operador es el mismo que hace la mantención o hace las inspecciones antes de empezar la operación. Y se hacen dentro de un mismo día, o sea, la misma persona está haciendo diferentes actividades: operación, mantención, inspección, revisión de falla y reparación de falla.
¿ya? Y por lo mismo vamos a hacer una pequeña introducción a la operación y el mantenimiento, la operación de una planta, inspección y mantenimiento, fallas asociadas a la operación, plan de capacitación y seguridad y prevención. Que ya, independiente que sea una planta pequeña, nunca hay que dejar de lado la seguridad y la prevención. Y en perspectiva, vamos a hacer un barrido por cada área de lo que involucra una planta de biogás. Ahora, siempre poniendo el foco en que son plantas pequeñas, que por lo general su diseño y su construcción tienden a ser más sencillas que las plantas grandes, pero son de operación manual. No es que uno apriete un botón y la planta empieza a funcionar. Entonces hay muchas cosas que hay que ver por área, cada trabajo o cada operación por distintas áreas, ¿ya? Por eso les puse varias fotitos en donde vamos a estar en casos muy puntuales, en plantas pequeñas, si hay generación, si hay generación en la parte eléctrica o térmica, hay calderas, hay generadores, entonces también vamos a ver un poco de eso con respecto a la operación, ¿ya? Y eso sería principalmente los tres módulos o capítulos que veríamos en el curso y que estarían a cargo mío, ¿ya? Y con eso termino y le doy el pase a los siguientes colegas. Paula. Muchas gracias, Pablo. Sebastián levantó la mano. Vamos a responder preguntas al final. Si puedes esperar un poquito para que terminemos de presentar. Poquito nomás, es lo que dijo Pablo, que es para él plantas pequeñas, solamente eso, el tamaño de la planta que es pequeño, considerado que pequeño es una palabra bastante amplia. Sí, es que tenemos considerada tu pregunta, la vamos a responder al final de la presentación. Ok, ahora vamos con el siguiente expositor, Hernán Quirós, quien es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos industriales, especializado en optimización de procesos, eficiencia energética y sistemas de automatización. Ha participado en iniciativas en sectores mineros, energético y agroindustrial, destacando en el diseño de redes hidráulicas y neumáticas, sistemas de bombeo y soluciones de biogás. Cuenta con experiencia en liderazgo de proyectos, ingeniería conceptual y de detalle, así como en inspección técnica y administración de contratos, complementando su perfil con una sólida trayectoria en docencia y capacitación técnica, formando profesionales en áreas claves de la ingeniería, y es un profesional orientado a la eficiencia, innovación y el desarrollo de soluciones sustentables. Así que doy el pase a Hernán. Muchas gracias, Paula. Hola, buenos días. Eh, bueno, vamos a compartir aquí. La presentación es una presentación breve donde vamos a abordar del curso y dado una consulta que nace ahí, yo creo que en mi presentación van a quedar van a salir algunas respuestas de las que ya están consultas. Así que ahí vamos a hacer. Vamos a compartir. Ya, bueno, eh, por mi parte me va a tocar ver todo lo que es el diseño de plantas grandes y pequeñas. Eso corresponde a los módulos 4, 5 y 8, digamos, del curso, ¿ya? Dentro de esta autoría está Cristian de la Cerda, que no está presente, Luis Elliot, y también por mi parte quien les habla. Somos quienes hemos desarrollado los módulos del curso que se va a hacer dictado. Ahí estaban algunos pequeños detalles de que ya fueron mencionados y están en la presentación. Y vamos para acá. Lo primero, ¿cierto? Cuando uno habla de que vamos a tratar sobre plantas pequeñas y grandes, todo esto está reflejado en el decreto DS-119, ¿ya? ¿Y qué dice? Miren, en el decreto, en el artículo 23 dice, instalación de producción y suministro de biogás, instalación ubicada dentro de una propiedad donde desarrollan indistintamente las actividades de recepción, preparación y almacenamiento de sustrato, producción, almacenamiento, tratamiento, transferencia y suministro de biogás. Estas instalaciones a su vez pueden ser pequeñas, medianas o grandes en consideración a su potencia nominal. Ahí aparece una pregunta, ¿cuál es la potencia nominal? Entonces, ¿qué sucede? La clasificación está generada
en cuanto a la producción de biogás o producción de potencia. Si nosotros tenemos instalaciones pequeñas, instalación de producción de suministro de biogás cuya potencia nominal es menor a 180 kilowatts. Esa sería la respuesta así técnica, pero uno como que queda en el aire con esa respuesta que está en el decreto. ¿Qué son 180 kilowatts? Instalaciones medianas son las que van sobre 180 y menores o iguales a 900 kilowatts, y las instalaciones grandes sobre 900 kilowatts en potencia nominal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Siempre esto hay que llevarlo, hay que aterrizarlo, digamos, a algo. Y si tuviésemos que seguir avanzando en el artículo 30 dice potencia nominal, capacidad energética, ¿ya? En kilowatt, que potencialmente puede ser generada por una planta de biogás. Se calcula multiplicando el caudal teórico producido en normal metros cúbicos por hora, esta es una condición normal por el poder calorífico inferior del biogás. Esto está en kilowatt normal metro cúbico. Esto es lo que va a definir la clasificación de una planta, ¿ya? Respondiendo a esa pregunta, en pequeñas, medianas y grandes. Ahora, si lo queremos asociar a algo más tangible, ¿cierto? Podemos decir que la potencia entre 1 y 180 kilowatts, vamos a estar hablando de la capacidad de producción, esta potencia de 860 a 154.876 kilocalorías por hora, ¿ya? Ahora, si yo lo aterrizo a la producción de biogás, ojo aquí que va a depender mucho del poder calorífico del biogás, como vieron aquí en la parte, dependemos de eso, pero por lo general las plantas que producen biogás están produciendo un biogás del orden del 60% de metano. Si tuviésemos que llevarlo con ese valor de porcentaje de 60% metano, que es un estándar, generalmente los porcentajes de metano se mueven entre el 55 y entre 72%, digamos, de metano dentro de la composición del biogás, estaríamos hablando que todas las plantas que produzcan 28 metros cúbicos por hora de biogás, ¿cierto? Menos de 28 metros cúbicos por hora es una planta pequeña. Ahí respondemos a esa pregunta. ¿Ya? Insisto, esto está considerando un metano de un 60%. ¿Ya? Las plantas medianas van a estar produciendo entre 28 y 141 metros cúbicos por hora de biogás, ¿ya? No metano, biogás. Y las plantas grandes, más de 141 metros cúbicos por hora de biogás, considerando un 60%. Ahí hay que se hace el ajuste, digamos, dependiendo de la calidad, digamos, del metano que saca tu planta o lo que tú tienes proyectado, porque en realidad uno entra en la clasificación considerando una proyección. Tú dices, mi planta va a generar metano del 67%, entonces tú declaras y haces todos los cálculos en función del 67% de metano, ¿ya? Considerando, como se dice ahí, el poder calorífico inferior, ¿ya? Y eso me va a dar paso a mi clasificación. Con eso estamos respondiendo la pregunta, Sebastián. Así que continuamos, ¿ya? Eso aclarar un poco. Bueno, dentro de los contenidos del curso que vamos a desarrollar, ¿cierto? Está el diseño de plantas medianas y grandes, ¿es cierto? Y se ha clasificado en el diseño de plantas medianas, está en la operación y está también en lo que es la parte de generación eléctrica, ¿ya? Eh, Perdón, algo aquí se me fue. Dame un segundo. Aquí está. Ya. Dentro del diseño de plantas medianas y grandes, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar? Vamos a revisar los conceptos fundamentales, ¿ya? Porque es importante, digamos, aterrizar conceptos como presión, temperatura en grados Kelvin, porque todo se desarrolla, digamos, con las unidades del sistema internacional. Entonces están conceptos de presión, conceptos de superficie, hay conceptos químicos, digamos, que nos dan origen a esto. Se evalúa mucho también lo que es la pérdida de carga, porque en una planta vamos a tener generación de vamos a tener movimiento de fluidos y por lo tanto hay que hacer estos cálculos, digamos, para poder determinar, por ejemplo, cuál es la capacidad de un blower, de un soplador, que es quien va a ser el responsable de generar estos movimientos, digamos, de los gases. Entonces, se van a realizar cálculos de pérdida de carga, ya vamos a revisar lo que son las consideraciones de diseño, los criterios de diseño, porque no hay que olvidar que esto es una planta de combustible. Muchas veces en las áreas agrícolas donde desarrollan estas plantas, asocian a que una planta, digamos, lo, lo asocian como que es algo entretenido, es algo lúdico, es como que vamos a generar gas, pero al fin y al cabo lo que tienen es una planta de combustible. Por lo tanto, digamos, hay que tener varias consideraciones de diseño al respecto. También el biogás no es un gas limpio, es un gas que tiene contenido de H2S, ¿cierto? Entonces ahí hay riesgos asociados, ¿ya? Vamos a tener clasificaciones prácticas de las plantas,
¿ya? Vamos a revisar el concepto asociado a lo que son el biodigestor, los gasómetros, lo que es la antorcha, ¿ya? Vamos a ir abordando toda esta temática. Y con respecto a la operación de las plantas, vamos a ver la operación en general de la planta, vamos a ver las operaciones de los gasómetros, ya sean de una membrana o de doble membrana. Vamos a ver también lo que es la operación de los equipos, ¿ya? A las plantas medianas y grandes siempre están asociados a lo que son las calderas, están los lavadores de gases, están los scrubbers, están filtros, ¿ya? Están equipos de deshumidificación porque el gas debe ser adaptado, debe ser adecuado. Vamos a ver el tema también relacionado con el tema de las antorchas y también dentro del curso se va a ver todo lo que es el tema de la gestión de fallas. Una planta, como cualquier planta, no está, digamos, aislada de tener fallas. Entonces aquí hay una forma, manera, hay una manera diferente de gestionar este tipo de fallas porque estamos hablando de un gas, ¿cierto? Que puede ser tóxico químicamente y además tiene un poder calorífico. Entonces hay que tener todas estas consideraciones para tener la gestión de fallas. Eh, Hoy en día en general hay muchas plantas que están operando, parten operando muy bien un par de años y después se empiezan a olvidar, digamos, del mantenimiento y empiezan la serie de problemas y terminan, digamos, colapsando y fallando plantas. Hay muchos casos en Chile, digamos, de estas situaciones. Obviamente no se pueden mencionar, pero hay que tenerlo presente. Entonces aquí en la parte de operación vamos a aprender, digamos, a gestionar y vamos a ver cuáles son las fallas típicas y vamos a ver también lo que serían planes de mantenimiento generales, ¿ah? Siempre aquí hay trajes que son a la medida, pero sí hay cosas que se pueden tomar de manera general. Y respecto a la generación eléctrica, bueno, vamos a tener parte de la generación, todos son conceptos fundamentales de generación, sistemas de inyección, digamos, a la red, ya sea sistema en isla, inyectando al sistema interconectado. Vamos a ver los diferentes equipos de generación de energía eléctrica, ¿ya? Asociado al tema de biogás y vamos a pasar también por todo lo que son los equipos auxiliares, ya que van asociados a equipos de cogeneración, ya sean los intercambiadores de calor, ya sean los equipos que preparan y acondicionan el gas para trabajar, digamos, en forma óptima. Vamos a ver el aprovechamiento energético de todo lo que es la planta en términos de generación. Y pasando, obviamente, deteniéndonos principalmente en los equipos de generación, que son los motores de combustión, ¿ya? Motores de combustión de ciclo Otto, que es lo que más vamos a revisar, que eso es lo que más se usa, digamos, hoy en día en las plantas de generación. Hay generación a través de turbinas, pero es lo menos. Hoy en día la generación eléctrica es la que toma gran importancia a través de los equipos de ciclo, de ciclo Otto. Eso en términos generales. Así que doy paso al siguiente compañero o a Paula que va a hacer la presentación. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a nuestra última relatora, Karin von Osten, una profesional con más de 15 años de experiencia desarrollando y gestionando proyectos tanto en el sector público y privado. En el ámbito público fue responsable del diseño y ejecución de programas, planes y políticas públicas vinculadas al desarrollo, fomento y perfeccionamiento del marco regulatorio de ERNC en Chile, coordinando y gestionando equipos interministeriales y multidisciplinarios para el logro de los objetivos planteados. En el ámbito privado, se ha desempeñado como asesora en proyectos en energía, desde el desarrollo de la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle, incluyendo implementación de normativa e inspecciones para empresas de ingeniería como SustentaX y Cinca Ingeniería. Así que doy el paso a Karin. Hola, muy buenos días. Em, Procedo a compartir. Acá está mi presentación. ¿La están viendo? Sí, Ya, perfecto. Yo a ustedes no los veo, así que después hacemos la ronda de preguntas. Bueno, en esta presentación quisiera que revisáramos los principales aspectos del marco legal, la seguridad y la gestión de riesgos en instalaciones de biogás, junto con los elementos de certificación e inspección. Y principalmente el objetivo es entender cómo se integran estos elementos para lograr instalaciones que sean seguras y sostenibles. Este es un tema que es bastante árido, todo lo que tiene relación con el marco regulatorio, pero se va a hacer todo el intento porque sea lo más
entretenido posible. A ver, ahí está. Bueno, ya dieron mis antecedentes, en todo caso ahí están. Hoy día estoy liderando en Energy Impact estudios diversos relacionados con biogás y cómo las empresas pueden integrar el biogás en sus operaciones, entre otras cosas. Ahí lo pueden ver con detalle y si no, me preguntan. Para abordar la seguridad en biogás, quisiera primero mostrarle algunas noticias que han salido en los últimos años. No son solo noticias de Chile, son noticias a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice, un fallecido y 6 intoxicados dejó trabajos al interior de cámara subterránea de aguas servidas en Antofagasta. Esa es local. Esa, si bien no está vinculada directamente a una instalación de producción de biogás, está vinculada a una situación donde se generan las condiciones anóxicas para la digestión anaeróbica y la producción de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un gas altamente tóxico y genera esas situaciones que no nos gustan con fallecidos. Luego aquí tenemos otra noticia que dice incendio en una planta de biogás en Campillos. Esta es una noticia de una instalación grande que en Europa. Esta otra, 2 trabajadores mueren por inhalar ácido sulfídrico en Porvenir. Esa es nuestra también. Em, Nosotros, yo creo que ustedes se acuerdan de varias noticias siempre vinculadas con el ácido sulfídrico. Es muy peligroso, es altamente tóxico y es uno de los gases que componen el biogás. Después, esta es otra también local. Trabajador muere por inhalación de peligroso gas en empresas de Teno. Este es un caso donde hubo un error de procedimiento para ir a hacer la mantención. La persona que fue a hacer la mantención no iba con su equipo, sus EPP adecuados y tampoco iba con un procedimiento necesario para el tipo de trabajo que iba a desarrollar. Acá tenemos otra, incendio en la planta de biogás de Llutxent, está en España. Un incendio bastante grande que se produce en un relleno sanitario por el inicio del fuego por el biogás. Este es otro incendio que se da en la planta de biogás de Torregaza. Acá se incendia el equipo cogenerador. Y por último, aquí hay otra que, si bien dista un poco de lo que es accidente, aquí hay una falla una falla grande por tratar de salvar una evaluación de impacto ambiental y falsean las distancias a industrias peligrosas de una planta de biogás. Esta también es una instalación en España. Entonces, una planta de biogás no es una planta de tratamiento simple de residuos orgánicos, es una instalación de proceso con un riesgo industrial alto. Es una instalación, aquí podemos observar un diagrama donde tenemos en una primera instancia el ingreso del material orgánico que pasa a un sistema de digestión anaeróbica con distintas tecnologías de digestores anaeróbicos y luego el digestato se puede usar como fertilizante y el biogás como se puede valorizar en energía o simplemente quemar si es que la producción, la cantidad no amerita una valorización. El biogás en su constitución o en sus componentes en promedio, podemos tener un metano que va entre un 50 y un 75% del volumen del biogás, dióxido de carbono también 25 al 45, tiene agua, tiene el sulfuro de hidrógeno que va de 20 a 20.000 ppm dependiendo del sustrato que se esté ingresando al biodigestor. Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno también. Entre estos se destaca el metano, que es un gas combustible inflamable y es más liviano que el aire, por lo tanto en alguna fuga este va a salir volando hacia arriba. Sin embargo, el CO2 y el sulfídrico son más pesados que el aire, por lo tanto se mantienen
en lugares bajos. El CO2 es un gas inerte, reduce el poder calorífico. En situaciones cerradas, el CO2 produce asfixia y por lo tanto es peligroso para el ser humano. El sulfídrico es altamente tóxico, es corrosivo y, como ya señalábamos, es más pesado que el aire. Además, esta calidad del biogás tiene efectos directos en los equipos. Acá yo he querido mostrarles, ponerle algunas fotos de estos efectos. Estos son tres ejemplos que podemos observar. Los ejemplos son muchísimos más. Aquí podemos ver que el ácido sulfídrico genera corrosión tanto en tuberías como en motores e incluso puede formar depósitos que terminan obstruyendo las líneas, como podemos ver en esta primera foto. También durante la combustión se forma ácido sulfúrico, que lo que afecta a las componentes críticas en motores como los pistones, válvulas y sistemas de escape. Y también por otro lado hay biogases como los de relleno sanitarios que generan que tienen como componentes siloxanos, que estos son aún más críticos porque al quemarse forman sílice, que es básicamente vidrio, y destruyen los motores. Eso en lo global. Bueno, en desarrollo del biogás, acá Andrea ya hizo una introducción, cómo se ha ido desarrollando el biogás en Europa del 2023. En el 2023 habían 21.300 instalaciones aproximadamente. Se observó un crecimiento sostenido desde el 2015, donde habían 17.000 instalaciones. ¿Para qué decir China? Que hoy día hay aproximadamente 13 millones de instalaciones de biogás. Sin embargo, estas son principalmente de tamaño pequeño y tienen una aceleración, un crecimiento acelerado. En tanto, en Chile, de acuerdo a la información disponible en SEC, actualmente hay 66 registros de instalaciones de biogás. Esto no significa que existan 66 instalaciones, porque en la medida que si la instalación crece, hay la obligación de volver a hacer el registro en la SEC, entonces uno puede ver distintos registros repetidos. Se observa que en estas 66 instalaciones hay una gran variedad en sus tamaños, el sustrato que usan, la ubicación, la valorización del biogás o no, entre otros. Entonces, así como resumen, este es un mercado que está en crecimiento, como señaló Andrea, em, particularmente en estos últimos años, donde ha tomado harta relevancia todo el tema de cambio climático. Las instalaciones de biogás también han tomado mucha fuerza y se están desarrollando hoy día instalaciones de mayor tamaño. Esto es un mercado que partió el 2008 en Chile con el fomento de las energías renovables, con el fomento también de instalaciones pequeñas que sean demostrativas y ha ido migrando a hoy día que en el sistema de impacto ambiental tenemos alrededor de 6 instalaciones que están en el proceso y a otras aprobadas y son todas aproximadamente de 3 megas de potencia. Entonces, a mayor número de instalaciones, hay un mayor número de incidentes reportados. Esto se muestra en Europa en un estudio que lo vamos a revisar rápidamente. Ahí en la esquina inferior izquierda está el link al estudio si a alguien le interesa revisar más antecedentes. Este estudio analizó 75 incidentes a nivel mundial entre 1990 y el 2023. Los resultados son claros. Hay 69% de estos incidentes que son explosiones, 21% relacionados con los gases tóxicos y en consecuencia eh, se han generado 51 muertes y múltiples lesiones.
Los accidentes, si bien no son frecuentes, sí son potencialmente catastróficos. Y eso es, y está, eh, esto se puede ver en el estudio y es algo que tenemos que abordar y hacernos cargo. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? ¿Cuál es nuestro desafío tecnológico? Eh, Bueno, las causas de los accidentes van por fallas de componentes, error de mantenimiento, eventos naturales y sumado con tecnológicos, fallas de equipos, errores operativos, falta de EPP. Entonces, predominan causas que son sistémicas y de gestión, o sea, hay mantenimiento deficiente, hay una cultura de seguridad débil y hay errores humanos permanentes. Las correlaciones muestran que el riesgo no es aislado, sino que es multicausal. La operación influye directamente en eventos fatales, en particular en aquellas instalaciones que dependen principalmente de la operación humana. Hay instalaciones que tienen más tecnología, otras menos, entonces aquellas que dependen de la operación humana son más propensas a tener eventos de este tipo. Y los accidentes más graves combinan falla técnica más error humano. Entonces, al final tenemos que una falla técnica más un error humano es igual a un accidente. Así como frase que pueda resumir todo lo anterior, es que el crecimiento del biogás no solo implica más plantas, sino también más exposición a riesgos. La evidencia muestra que el desafío no es del todo tecnológico, existe tecnología, sino de la integración entre el diseño, la operación y la seguridad. ¿Cómo hemos avanzado en Chile? Bueno, en Chile el primer paso fue reconocer al biogás como combustible. Esto permitió su regulación bajo el Ministerio de Energía. Entonces se modifica el DFL1 de 1979 y se incorpora el biogás y sus derivados como combustible. Por lo tanto, esto gatilla otras acciones, como que se establece un registro obligatorio de las instalaciones y este registro es llevado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Se introducen también herramientas, gatilla el desarrollo del Decreto Supremo el 119, que es el reglamento de seguridad de las plantas de biogás, y además ese mismo reglamento introduce modificaciones al 191, que es el reglamento de instaladores, y de ahí surge la licencia clase 4, que es la que se podría optar con este curso. ¿Qué establece el decreto 119? Bueno, impone exigencias de acuerdo al tamaño de la instalación, de acuerdo al estado de desarrollo también. Tenemos diseño y construcción, tenemos operación y mantenimiento, tenemos el cierre definitivo de operaciones. Para las instalaciones medianas en lo principal, si bien es un conjunto de articulado, se exige un manual de seguridad. Y para las instalaciones grandes ya se está exigiendo un sistema de gestión de seguridad y riesgos. El mismo decreto impone o pone a disposición un direccionamiento para el uso de distintas herramientas. Exige señaléticas que permiten identificar al biogás como tóxico, como riesgo, como aléjense de acá, no sé, alertar a las personas que se acercan a una instalación del riesgo dentro de la misma instalación. Se establecen zonas ATEX, se motiva o se exige a la definición de estas zonas, también se exigen estudios de evaluación de riesgos. Ahí puede ser un What If, un HACID, un HACCP y otras más como estudios. También existen los elementos de detección de fugas y monitoreo del proceso. Estos elementos son fundamentales para conocer en qué estado de desarrollo se encuentra el proceso y la producción de biogás y el proceso de composición anaeróbica dentro del biodigestor.
Entonces, lo que busca la regulación en sí no es poner trabas, sino estructurar la seguridad desde el diseño hasta el cierre definitivo de las operaciones, con un rol fundamental en la operación de las instalaciones. ¿Qué es lo que queremos ver en este curso? Yo estoy a cargo de 3 módulos: los aspectos de seguridad, certificación e inspección y el marco legal. Entonces, en aspectos de seguridad se verán lo que son las atmósferas explosivas y las normativas vinculadas, aspectos normativos locales, equipamientos de seguridad como sensores de metano, sensores de sulfídrico, dónde se deberían estar colocando estos sensores. También vamos a revisar herramientas para la evaluación de riesgos, como les mencionaba recién, como el HACID, el HACCP, el What If y otros más. Vamos a hacer una planilla un análisis del riesgo, vamos a hacer ejemplos, vamos a ver cuáles son los contenidos de este manual de seguridad y del sistema de gestión de riesgos y todos aquellos aspectos para una operación segura. También los temas de la certificación e inspección, como cuáles son los sistemas de certificación e inspección existentes, la certificación e inspección durante el montaje, luego la puesta en marcha y las certificaciones o inspecciones periódicas que nos sirven para monitorear fugas y el estado operacional de la instalación. En el marco legal nos vamos a introducir un poco más de lo que ya hemos revisado acá, em, con el reglamento de seguridad, el DS-119, y también todo lo que involucra en la gestión del permiso ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En síntesis, el biogás es una gran oportunidad energética, pero también requiere un enfoque riguroso en los aspectos de seguridad. El principal riesgo no es el mismo biogás, sino que es la pérdida del control del proceso que genera estas oportunidades de incidentes y accidentes. Eso sería, y le doy el pase a Paula. Muchas gracias, Karim, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que quedaron ahí en el tintero. Así que dejo micrófono abierto para el caso de alguna pregunta que no haya sido dada la respuesta vía chat, porque vi que Hernán y Andrea estuvieron ahí activos respondiendo, por si alguien puede decir su pregunta que quedó en el tintero. Yo creo que hay una pregunta que se podría profundizar un poco más, una pregunta de Eduardo Acuña. No sé si puedes prender tu micrófono. Dice, tengo entendido que la composición molecular del biogás es idéntica al gas natural, entonces, ¿por qué habría un problema en la mezcla? Ahí Hernán hizo una acotación porque en realidad lo que es idéntico es el biometano con el gas natural, no el biogás, porque como dice Hernán, el biogás es un 60% eh, promedio de metano, 39 de dióxido de carbono y uno de ácido sulfúrico y otras trazas. Entonces ahí, no sé, Eduardo, si eso contesta tu pregunta o quieres hablar algo más acerca del problema en la mezcla. ¿No está Buenos Eduardo? días, ¿me escuchan? Sí, Buenos días, buenos días. Yo le hago una consulta, yo escribí la consulta ahí. Por la experiencia en España, ¿no? En España ya el biogás, ¿sí? El que se obtiene a partir de los residuos orgánicos, ya en España lo están inyectando a la red de gas natural. Y por eso era mi consulta, ¿no? Porque por la composición que ustedes me indican, que indican ahí de su biometano o de su biogás, tiene alto contenido de azufre, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad existe y en qué porcentaje de mezcla de ese gas a la red de gas natural? Si es posible directamente o en todo caso es necesario un sistema de limpieza para eliminar el azufre. Si quieres, Andrea o Paula, paso a contestar. dale, Karen. Sí. Ya.
efectivamente el biogás es una composición, una mezcla de distintos gases. En Chile tenemos una norma de calidad para el gas natural y cualquier proyecto de inyección de gas, del biogás hacia las redes de gas natural tiene que cumplir con esa normativa. Y esa normativa establece aproximadamente un 98% de metano. Por lo tanto, hay una obligación de hacer un upgrading del biogás que se vaya a inyectar a las redes de gas natural. Eso principalmente. Mm. Ok, ok, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más que Perfecto. quiera hacer alguna pregunta? Yo estoy viendo si quedó alguna sin contestar, que no se me haya pasado. Eduardo decía que no podía activar el micrófono. Ah, ya, Mm. perfecto. Súper, súper, Eduardo, genial. Voy a proceder a presentar entonces, si no hay más preguntas, la última parte de la presentación, donde tenemos los detalles del curso. Si me permite, tengo una consulta adicional. Por Sí, Jorge. supuesto. A ver, por las muestras, por las fotos que ha mostrado, hay una incidencia elevada a taponear las tuberías por las impurezas del gas. Una de ellas es el H2S, ¿no? El hidróxido de azufre, ¿no? ¿Hay alguna especificación o poseen ustedes especificaciones técnicas específicas para las tuberías de transporte dentro de planta para evitar que haya picaduras, fugas? Em, durante el curso vamos a ver distintos tipos de materiales. Hoy día, bueno, el contenido de ácido sulfídrico, como veíamos, oscila entre 50 ppm a 20.000 ppm, eso dependiendo también del sustrato que se está tratando. Si viene de un residuo, de un relleno sanitario, si proviene de una planta de tratamiento de agua servida o la cantidad de proteínas que pueda contener ese residuo. Por lo tanto, en general, el reglamento establece que el biogás tiene que tener un máximo de 150 ppm. Este 150 es bastante benigno para ciertos materiales. Lo que se está usando en muchas instalaciones es HDPE o, o ¿cómo se llama? Acero inoxidable. Acero inoxidable. Acero inoxidable, sí, gracias, Hernán. Dependiendo de la inversión que quiera hacer el propietario de la instalación. Claro que el tipo de materiales involucra también un programa de mantenimiento diferente. No sé, Hernán, si quieres complementar algo. Eh, bueno, en realidad eh, indicaste todo. Generalmente hay dos materiales. El acero carbono puede ser utilizado, pero para utilizar acero carbono hay que someterse a un plan de inspección y medición de espesores. Pero eso es cuando ya el H2S tiene un bajo sobre 150 ppm de H2S. Por lo general, sobre 200 ppm de H2S se recomienda utilización del acero inoxidable en sus diferentes versiones, 304, 316L y el HDP y también PPR, que es otro elemento que también se utiliza, digamos, para la conducción, ya que tiene la resistencia química y mecánica para las presiones en las cuales se trabaja el biogás. En general, las líneas de biogás de uso aquí en Chile son todas bajo presión. Y bajo presión me refiero a bajo los 450, 750 milibares. ¿Ya? Salvo en procesos de upgrading, que ahí es donde ya se utilizan otro tipo, digamos, de compresores y otras presiones, digamos, de trabajo. Ahora, Pero lo eso es. importante, gracias, Hernán, lo importante es señalar que el reglamento no establece materiales obligados. Lo que establece sí es un monitoreo para la operación, que sea apto para su operación. Mm. Ok, ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, se puede hacer como una consulta. Bueno, saludos, mi nombre es Cristóbal desde Iquique. Acá tampoco hay mucho
tecnología ni desarrollo que se esté haciendo con plantas de biogás y también hay poco movimiento con el tema del hidrógeno. Eh, ¿Cuál es el modo de operar si están usando inteligencia artificial en algún módulo para obtener algún tipo de información? Porque lo que estaban diciendo recién, si se podía percibir algún grado de cuando ya el material se está descomponiendo, quizás dándole información a una IA, se podría trabajar ese tipo de tecnología para quizás acortar un poco la brecha. Eh, Cristóbal, si me permites responder a mí, por favor. Mira, ya, referente al tema de las materialidades, se indica que se puede utilizar acero carbono, pero la verdad es que nadie utiliza el acero carbono. Son muy pocas personas, digamos, que van a querer invertir en este tipo. Entonces, como materialidades se ocupa más el HDP. Respecto al tema, si hay IA, me imagino que se podría desarrollar, pero si no quisiera, si la persona no quiso pagar por una instalación en HDPE, que pueda pagar, digamos, o tener un sistema de inspección por IA referente a estos espesores, la verdad que no creo. La verdad que yo no lo creo. Pero insisto, se puede utilizar acero carbono, pero la verdad es que todas las plantas que se están desarrollando, no hay ninguna planta que trabaje eso con acero carbono. Ya todas las trabajan en HDPE y acero inoxidable. Y eso es por el costo, ¿verdad? Sí, principalmente. Ahí se nos Sí, va el asociado al CAPEX. costo. Ujú, Muy bien. sí. Y lo otro, la demanda, porque Correcto. uno siempre, y el tema del Se va, hidrógeno sí, sí. también, ¿cuál es la demanda que se está utilizando con estas plantas y sería como lo más óptimo? Porque al final hay que entender que esto es un negocio, tiene que haber al final del arco iris, si se puede decir, el tema del ingreso, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda y cómo se puede, según los ejemplos que ya estén en Chile, cómo se puede utilizar de mejor manera ¿A qué te refieres con la demanda, Cristóbal? a la Los demanda usos. de uso? Claro, exactamente. Puedo partir yo y ahí, Cari, no sé si tú quieres complementar. Cristóbal, lo que pasa es que al igual que el hidrógeno, no existe una fórmula mágica que todos los proyectos van a funcionar igual. Va a depender mucho del tamaño, va a depender de la disponibilidad del sustrato. Entonces, ¿cuáles son los usos que actualmente hay? Como comentaba, la farfana, por ejemplo, inyecta a red de gas natural biometano. Hay usos directos, muchas plantas utilizan el calor o el hidrógeno para generar calor para sus propios procesos. Por ejemplo, existen plantas que generan energía eléctrica. Mostré también el caso de esta planta que genera energía eléctrica y esa energía eléctrica la utilizan para un bus eléctrico, por cierto. Ahora esta planta que está innovando acá en la región de Ñuble, que hacen upgrading de este biogás, tienen un biogenele y ese biogenele lo utilizan para transporte, también para camiones. Eh, Existen distintos usos, pero los modelos de negocio que tenga cada una de las plantas va a depender específicamente de las condiciones de cada uno de los proyectos. Creo que no hay, existe también una planta, no recuerdo bien dónde, eh, que es de codigestión de residuos municipales con otro tipo de residuos agrícolas. Y ahí hay unos convenios con municipalidades, entonces un modelo de negocio un poco más complejo, tiene más actores, pero como te digo, va a depender de cada uno de los proyectos y con el hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Sí, complementando un poco, el desarrollo en Chile lo he visto últimamente por la cantidad de solicitudes que hemos tenido con Hernán, apuntan a un desarrollo de instalaciones grandes y todas multisustratos, porque es la oportunidad de juntar biomasa y generar capacidades o tamaños que sean más competitivos y con un enfoque también de producción de energía, de valorización del biogás. Entonces, en general, las plantas de biogás o este mercado del biogás no se financia como un proyecto de energía puro o como un proyecto de economía circular puro o como un proyecto de bonos de carbono puro o son plantas que son multipropósitos
y que buscan cumplir un conjunto de objetivos. De otra manera no se financian. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Por favor, confírmenme si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? Y Se se ve. ve, Paula. Genial. Bueno, voy a dar los detalles del curso. El detalle más a fondo con los módulos detallados y todo está en la página de Continuas Soluciones. El inicio del curso está todavía a definir, pero sería el primer semestre y con un horario de lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. A todos los inscritos de este curso ofrecemos una oferta de lanzamiento con un valor preferencial de 989.000 pesos y puede ser pagado con distintos medios de pago a través de la página de Continuas Soluciones. Bueno, y agradecer a todos los participantes, a los relatores y a Continuas Soluciones quien organiza y a quienes colaboran, que es Mecha y Fitoquímica, Sebastián Guzmán y Paula Ríos. Así que si hay alguna otra pregunta, me interrumpen si no damos por finalizada la jornada. Ok, muchas gracias, que estén bien. Agradecer a todos y los esperamos en el curso. Así Chao, es. Nos chao. vemos. Muchas gracias, muchas Chao. gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Ya, creo que estamos. ¡Yupi! Lo logramos. Estamos todos acá. Ay, voy a parar aquí la grabación. Estaban como los chascarros. Ahí ya.